tenemos un número importante de audiencia, entonces la forma de interactuar durante el transcurso de este webinar va a ser únicamente mediante el chat. Como ustedes saben, este webinar va a tener una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos y después vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. El tema de hoy es por demás interesante, ventas en tiempos desafiantes. ¿Qué más que la preocupación que tenemos como organización de generar ventas en un entorno tan complicado como el que hoy tenemos? Y para esto hemos invitado a Germán Normandía. Es un experto consultor que participa comúnmente aquí con AMA, con una serie de conferencias, cursos que nos imparte. Él es especialista en el tema de ventas y por eso es que lo hemos invitado al día de hoy. Este proyecto, como les hemos comentado en anteriores ocasiones, pues tiene origen para contribuir de alguna manera a encontrar tips, encontrar algunas situaciones o visiones de los expertos que nos ayuden a enfrentar esta situación que hoy estamos enfrentando, ¿no? Entonces, hemos buscado la temática entre habilidades soft y hard para hacer una combinación y podamos tener una mejor condición para decir cómo debemos de salir de esta situación que hoy en día estamos enfrentando. Como les comento, nuestro instructor, nuestro faculty del día de hoy es el licenciado Germán Osuna y nos estará platicando el tema de ventas en tiempos desafiantes. Germán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por subirte a esta labor que estamos haciendo conjuntamente con el faculty de AMA, y American Management está a sus órdenes y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Germán Normandía. Y sin más preámbulo, Germán, te escuchamos. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a ti que nos estás viendo desde casa o desde donde quiera que te encuentres. El tema que vamos a ver el día de hoy no es interesante, es apasionante, porque no solamente tiene que ver con tu actividad profesional, también va a tocar algunos aspectos de tu vida personal. Hace mucho tiempo conocí a un vendedor que vendía artículos de deporte. Estaba cansado de no tener dinero, así que un día decidió acercarse con uno de sus clientes más millonarios y le dijo: señor, ¿qué consejo me puede dar para que pueda ser tan millonario como usted? Y el cliente volteó, lo miró y le contestó: piensa e investiga cómo pensamos los millonarios y una vez que lo hagas serás uno de nosotros. Pensar cómo actúan los millonarios para ser uno de ellos. A lo largo de mi vida profesional, que ya datan de más de 20 años en la parte de las ventas, vendiendo productos tangibles e intangibles, he descubierto a gente muy importante, talentosa, pero también acaudalada. Y he descubierto algunos secretos interesantes que hoy quiero compartirte. Uno de ellos es que miran el trabajo de una forma muy distinta a como lo hacen el común de los mortales. A esto es a lo que yo le llamo tener tapa. ¿Qué significa tapa? Significa tener talento y pasión. Un vendedor que piensa, siente y mira el trabajo, su profesión, como si fuera un sacrificio, un dolor al que hay que venir a realizar todos los días de manera rutinaria, mejor la recomendación para él sería que se vaya a cortar el pasto de su casa. En cambio, si tú eres un vendedor que piensa que el trabajo es un espacio para la realización, para construir, para crear, para lograr, para servir, este webinar es para ti. El punto fundamental es que la venta no es algo, digamos, que se hace mientras encontramos otra cosa. Aquellos vendedores que piensan que la venta es un conjunto de pasos rígidos o piensan que la venta es cuestión de suerte o que es una cuestión, digamos, que debe de llevarse a cabo gracias a la improvisación, están en el lugar equivocado. Hace tiempo encontré a un mentor muy importante, Raúl Rodríguez y Pastor. Es uno de los vendedores más exitosos en la industria del calzado y fue mi mentor. Y él me dijo algo que me cambió la vida. A la pregunta de qué es vender, su respuesta fue: vender es hacer que el dinero del otro pase a mi bolsillo. Suena rudo, ¿verdad? Pero velo de esta manera. Si no pasa el dinero a tu bolsillo, pasará al bolsillo de otros.
fue cuando entendí que la venta no es rollo, que la venta no es buenas intenciones, que la venta no es cantada, sino la venta tiene una cuestión muy concreta que debemos nosotros de llevar a cabo. Si yo te preguntara a ti qué es para ti vender y pudiera consultar algunos de los chats en este momento, es muy probable que pudiéramos encontrar respuestas tales como vender es satisfacer la necesidad de un cliente, o incluso hay quienes llegan a decir que la venta es una creación de una necesidad. Yo no imaginaría un vendedor que de repente quiere convencer a su cliente de comprar un carro rojo en lugar de un carro blanco, tratando de convencerlo que el rojo es más intenso, que es más varonil y que va a tener mucho más éxito en la vida y en los negocios. Un cliente que quiere un carro blanco no le podemos crear nosotros una necesidad. ¿Estarías de acuerdo con esto? Bueno, es un punto importante que tenemos que tener en cuenta al momento de poder saber qué es exactamente la venta. Y yo te podría decir que básicamente a lo largo del tiempo he encontrado que muchas personas que vienen a pedir trabajo y que las contrato, cuando estamos en plena entrevista, me llegan a decir, oiga, ¿y me va a entregar base de datos? Y yo les digo, ah, ¿y tú qué vas a hacer diferente para traernos nuevos clientes? Y es que realmente cuando nosotros nos encontramos en la venta, necesitamos tener un enfoque, una preparación y una actitud completamente distinta. A lo largo del tiempo he encontrado que la venta, como en el amor, debemos de tener felices. Como en la canción de Felices los Cuatro, en este caso en la venta tendríamos que tener felices a los tres. Tiene que quedar feliz el cliente, tiene que quedar feliz el vendedor y tiene que quedar feliz también la empresa. ¿Estás de acuerdo? Hace tiempo, cuando yo trabajaba en una fábrica de muebles, tenía a mi cargo a un grupo de vendedores. Y recuerdo una tarde en la que estábamos preparando el informe para presentar a la Junta de Consejo nuestros resultados de venta. Estábamos muy nerviosos y muy inquietos porque no habíamos llegado al resultado y dependíamos de una venta muy importante que tenía que hacer uno de mis ejecutivos. Eran las 9 de la noche cuando sonó el teléfono. ¿Qué pasó? Le dije. Y me dijo, no te vayas, Normandía, te tengo una excelente noticia. 2 horas después llegó y muy orondo me dijo, vendí todo el producto. Hombre, formidable, te felicito. ¿Y cómo fue que le hiciste? Bueno, tuve que dar un descuento del 40%. El ingrato se comió la utilidad. ¿Así? Le digo, cualquiera vende. ¿Cuánto cuesta tu carro? Le pregunté. 100,000 pesos. Préstame las llaves. Lo voy a vender en 25,000 pesos y vas a ver que voy a sacar de aquí muchos compradores. Yo no conozco a ninguna empresa líder que se caracterice por haber sido baratera y que por eso sea una empresa de prestigio. En este caso, el que sufrió y el que no fue feliz fue la empresa, porque se comió la utilidad y se comió el rendimiento. Así que uno de los puntos más importantes es que cuando he dicho que el vendedor debe de tener talento y pasión, me refiero a que no solamente debe de tener una buena preparación en cuanto al producto y servicio que ofrece, sino también una mentalidad de ganador. A lo largo del tiempo he entendido algunos secretos importantes de la venta. Uno de ellos es que la venta no es mucho de saliva, es más bien de oído. La venta tampoco son una serie de pasos rigurosos y metódicos que tenemos que llevar a cabo. La venta significa dominar el producto y cuando dominas el producto te emocionas. La emoción sale de las entrañas y cuando esto se logra, entonces la venta se convierte en un momento emocional y el cierre en un acuerdo entre dos partes. El foco de atención en una mentalidad enfocada en lo prioritario, enfocado en el gane, es lo que puede hacer verdaderamente la gran diferencia. Y esto nos lleva a la tradicional pregunta de si el vendedor nace o se hace. Yo soy de los que piensan que los vendedores se hacen. O cuando te has puesto a ver que un niño de repente pequeño dices, oye, mira, tiene como rostro de vendedor. O hay personas que nacen ingenieras y de pronto de chiquitas ya están entonces encuadrando y buscando algoritmos en su entorno. Tampoco he encontrado a nadie que tú lo veas y dices, oye, mira, este nació para ser futbolista, ni tampoco alguien para ser diputado. La venta es un aprendizaje. Es el desarrollo de una habilidad que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Seguramente hay algunos niños prodigio que ya nacen con ciertas aptitudes. Tú tal vez conozcas a alguien que se le facilita el don de la palabra, del convencimiento. Bueno, tiene habilidades y tiene una estructura educacional, una estructura neuronal, si tú quieres, para poder facilitársele ciertas actividades o ciertas profesiones.
Pero los que nos hicimos en la calle sabemos que la venta es el desarrollo de una habilidad. Bueno, es importante también hablar en un momento dado de algo de lo que ha pasado en la vida personal y quiero en este momento yo también platicarte cómo es que afirmo y sustento que la venta es producto precisamente del desarrollo de ciertas competencias. Yo soy comunicólogo y durante más de 15 años me he dedicado a la venta y he trabajado en distintas compañías. Algunas son plantas industriales y otras más han sido corporativos. Durante mi actividad he desarrollado sobre todo algunas funciones administrativas, áreas de recursos humanos, administración, etcétera, pero nunca ventas. Por lo tanto, yo pensaba que no era vendedor, hasta que el destino me alcanzó. Recuerdo el año 2001 cuando Recursos Humanos me llamó y me dijo que la empresa iba a ser adquirida por otra compañía y que muchos de los puestos que en ese momento pues eran importantes iban a desaparecer porque unos se iban a duplicar y otros ya no eran necesarios. Entre ellos estaba el mío. Así que me dijeron que agradecían muchísimo todo mi trabajo, pero como realmente estaban contentos con mi desempeño, me dieron una oportunidad. El único chance, me dijeron, que tienes para quedarte en esta empresa es en el área de ventas. ¿Qué decides? Y mi necesidad me hizo decir, va, me anoto, me apunto al área de ventas. Y así fue. Cuando tuve la primera entrevista con el que iba a ser mi jefe, me estuvo cuestionando y después llegó al punto central y me dijo, a ver, Normandía, y a todo esto, ¿qué tal eres como vendedor? Dentro de mi interior dije, fíjate bien lo que vas a contestar, porque de esto depende tu estabilidad. Y le dije, ¿qué pasó, José Luis? Hasta la pregunta ofende. ¿Así? ¿Por qué lo dices? Me dicen la boa. ¿Así? ¿Por qué? Porque soy un cerrador nato, le dije. Pues entonces, bienvenido al área de ventas. 2 semanas después, ya no sabía cómo poder tapar esos hoyos que había creado porque no había logrado cerrar ni una sola venta. Mis resultados eran raquíticos. Los días miércoles había que presentar resultados y me di cuenta que el rollo no servía. Había que presentar datos concretos. Fue tan fuerte la presión que tuve en ese momento, porque yo pensaba que no era vendedor, que decidí renunciar. Así que llegué a la oficina de mi jefe, ya muy noche recuerdo, y me dijo, pásale, ¿qué te pasa? José Luis, quiero confesarte algo. No soy vendedor, le dije. Y él me miró, se levantó, me tomó de los hombros y me sacudió como Don Corleone sacudió a su padrino. Y le dijo, como el padrino sacudió a su ahijado, y me dijo, yo confío más en ti de lo que tú confías en ti mismo. Nunca había escuchado esas palabras ni de mi propio padre. Me cimbró y me dijo, a ti lo que te hace falta es técnica y yo te voy a enseñar a vender. Y se convirtió en mi segundo mentor. Y efectivamente, lo vi, lo modelé y me di cuenta cómo un individuo puede lograr el interés y emocionar al cliente. Cómo puede convertir el producto en una solución. Y empecé a aprender el arte de la venta. Hoy vivo bien y vivo de mis ventas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que él me enseñó a desaprender que yo no era un vendedor. Con el tiempo descubrí que efectivamente la venta es mucho más allá de una técnica. Hoy en día estamos en un momento verdaderamente especial. El COVID-19 nos ha llevado a encontrar que no somos inmortales, que somos falibles y que es un momento verdaderamente crucial para la sociedad mexicana y para el mundo en general. En esta situación, hacer las cosas de manera razonable ya no es suficiente. Nos encontramos en un momento en el que nos vamos a enfrentar a una situación económica crítica, las bolsas de valores, las crisis de liquidez y de crédito. Nos vamos a encontrar con grandes temores por parte del personal para poder mantener su propio empleo. Nos vamos a encontrar con que hay mucha oferta y poca demanda. Nos vamos a encontrar con que el consumo ha bajado de manera importante. Y decía yo que hacer las cosas del mismo modo hoy definitivamente ya no funciona. ¿Cómo podemos entonces nosotros enfrentar esta tormenta? En primer lugar, valdría la pena entender que los pilotos de la tormenta dentro de las organizaciones son los directores, son los gerentes,
son los líderes, aquellos que tienen personal a su cargo. Ha llegado el momento de los líderes hacedores. Ya no se vale, a partir de este momento, que los líderes estén en sus escritorios planeando. Las ventas están en la calle. Las ventas están en poder lograr conectar con lo que es la mentalidad de nuestros clientes. Y en este sentido, es interesante que nosotros hagamos un repaso de cómo ha venido evolucionando las ventas para poder situarnos en este momento de gran desafío y de grandes retos. Durante varias décadas hemos visto al menos 3 figuras preponderantes en los mundos comerciales. El vendedor, conocido de la vieja escuela como el vendedor transaccional, que se caracteriza por la venta a presión. En la época de los 80s y los 90s tuvo mucho auge otro perfil de vendedor que se conoce como el vendedor consultivo. Y recientemente tenemos una tercera figura, que es la del neurovendedor. Si pudiéramos nosotros un poco ver cuáles son estos modelos que seguían estas 3 figuras de la venta, podríamos hablar nosotros primeramente de lo que es el vendedor a presión. Ubiquemos los años 70, los años 80, donde los clientes no tenían mucha información, eran un poco más ingenuos, quizá no tenían muchas posibilidades de elegir entre varias ofertas. En esas circunstancias, el vendedor de la vieja escuela seguía 4 pasos para poder lograr su venta. Primeramente, tener un contacto rápido con el cliente. En segundo lugar, hacer algunas preguntas breves también para ver qué es lo que necesitaba. En la tercera parte, el vendedor a presión dedicaba muchísimo tiempo a buscar presionar como una boa a que realmente le compraran su producto. Utilizaba demasiada saliva, presionaba al cliente, se iba a la yugular y en eso radicaba el valor y el mérito que tenían los vendedores a ser precisamente como una boa, persistentes. Aunque molestaran a los clientes, al final lo más importante era el cuarto paso, que era el cierre de la venta. Hoy en día, este tipo de modelo sería impensable porque las circunstancias han cambiado. Y si cambian las circunstancias, la lógica nos dice que uno tiene que cambiar y uno tiene que adaptarse también a las propias circunstancias. Es posible también que en la industria podamos encontrar estos modelos, quizá en los tiempos compartidos y en algunos otros que son formas exitosas, pero tal vez hacen una venta de una sola vez o muchas ocasiones hay cantidad de contratos que se cancelan. Viene una nueva ola. En esta siguiente circunstancia, ahora el cliente tiene más acceso a la información, los clientes maduran, se empoderan, la competencia resulta feroz y el viejo vendedor ya no tiene cabida en estos nuevos escenarios. Y esta situación da paso a una transición del vendedor a presión al vendedor consultivo. El vendedor consultivo sabe que ahora el cliente tiene el poder de la decisión. Y utilizando todas sus herramientas y estrategias, se guía a través básicamente de 4 pasos. El vendedor consultivo, primeramente, no busca hacer nada más un contacto con el cliente. Lo que él busca es romper el hielo para generar la confianza necesaria y de esta forma hacer que el cliente se abra para que nos pueda compartir su expectativa y su necesidad. En segundo lugar, es importante entender que el vendedor consultivo le da muchísima fuerza a la indagación. Entender la necesidad del cliente a través de las preguntas oportunas y permanentes es una de las habilidades de comunicación que nos permiten poder saber lo que el cliente espera. En tercer lugar, el vendedor consultivo lo que hacía era presentar un producto que fuera prácticamente un traje a la medida del cliente. Y derivado de lo anterior, como consecuencia, el vendedor consultivo cerraba. De una manera natural, sabía que haciendo bien los pasos anteriores iba a lograr su propósito. Todo eso lo teníamos perfectamente hasta que en los años recientes y sobre todo a partir de este episodio inédito que hemos vivido toda la sociedad, me estoy refiriendo específicamente a lo que es la pandemia, se acelera una tercera figura en las ventas, que es el neurovendedor. Y el neurovendedor tiene un criterio y tiene una forma y un enfoque diferente a como lo hacían el resto de sus colegas. En las neuroventas es importante venderle a la mente, no a la gente. Saber cómo funciona la mente nos dará la pauta para poder lograr un mejor arraigo y una mejor fidelización de nuestros clientes.
Antes de decirte cuáles son los criterios o los pasos que sigue ahora un neurovendedor, me gustaría detenerme un poco en esta parte de lo que viene a ser el funcionamiento del cerebro, porque esto es lo que sustenta científicamente el mundo de las neuroventas. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era un solo órgano, pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que tiene una configuración diferente. Macmillan nos ha mostrado, un científico, que el cerebro es 3 en 1, por eso se le llama el cerebro triuno. Y a lo largo de su evolución ha venido creciendo y desarrollándose básicamente en 3 tipos de cerebros. Primero, se le llama el cerebro reptil, aquel que almacena todos los puntos que corresponden al instinto. El instinto del ser humano, su respiración, el ritmo cardíaco, corresponden a esa parte fundamental de nuestro cerebro que es el núcleo. En segundo lugar, con el paso del tiempo, vino otra capa que envolvió al cerebro reptil, en donde estaban almacenados nuestros instintos, y se configura lo que hoy se llama el cerebro mamífero o el cerebro límbico. Esta parte es muy importante porque la función primordial que tiene esa parte de nuestro cerebro tiene que ver con el manejo, la gestión de las emociones. El miedo, el amor, el temor, el deseo, la frustración, el enojo, todas estas son gestionadas a partir de este funcionamiento extraordinario de esa parte importante del cerebro mamífero. Y en tercer lugar, tenemos la última capa que se conoce como el neocórtex, y que al momento de ver una gráfica o una ilustración, pues es la forma tradicional del cerebro, donde tiene una estructura rugosa. Esa parte del cerebro final en su evolución, que es el neocórtex, es la que trabaja con todo lo que se conoce como el razonamiento, la lógica y la conciencia. Ahora bien, ¿de qué nos sirve conocer la estructura del cerebro? Para mucho, porque el ser humano se maneja a partir de necesidades básicas e instintivas, sus decisiones son movidas también a partir de sus emociones, y la parte de la razón puede completar al final una decisión de compra. Pongamos un ejemplo. Vamos a imaginar algo muy básico. Pasas cerca de un lugar donde están haciendo hamburguesas. El olor de la hamburguesa toca directamente con la primera parte de tu cerebro reptiliano. Y entonces tienes hambre. Empieza a salivar tu boca. Empieza tu cuerpo a decirte qué ricura de poderse comer y poder saciar esta hambre instintiva que acabo de sentir en este momento. ¿Cómo actúa el cerebro mamífero? Bueno, las emociones nos empiezan a dar la posibilidad de imaginar el placer de poder devorar esa hamburguesa. Y esto entonces hace que nos metamos al expendio. Cuando vemos el precio de la hamburguesa, a lo mejor es más caro del presupuesto que tenemos y la parte racional nos dice, espérame tantito, esto está carísimo. Pero si tenemos el dinero, al final del día, el que manda, ¿quién crees que es? Efectivamente, el cerebro emocional. De acuerdo a varios estudios que se han realizado en la neurociencia, se ha encontrado que la parte de las emociones tiene muchos mensajes inconscientes que son las que llevan al individuo finalmente a tomar sus propias decisiones. Incluso hay alguna afirmación que dice que todos buscamos comparar para poder curar cierto temor o cierto miedo que tenemos. Compramos a lo mejor gel por el miedo a contaminarnos, por el miedo a desaparecer, por el miedo a quedarnos solos, por el miedo a ser vulnerables, por el miedo a despojarnos de las cosas que tanto trabajo nos ha costado realizar. Compramos cosas por el miedo a parecer ordinarios, compramos cosas muchas veces por el miedo a no estar actualizados, a no ser funcional, a quedar fuera de todo este tren digital en el que estamos inmersos todos. Podría ser que detrás de cada compra existe un poderoso mandato por parte de las emociones. Y si esto es así, entonces tiene sentido que venderle a la mente es mucho más importante que venderle a la gente. El vendedor, para ser un buen vendedor, tiene que enfrentarse en principio a 2 grandes obstáculos. Su mentalidad. La mentalidad de algunos vendedores es que están anclados en el pasado. Y esa serie de limitaciones, esa serie de creencias que lo obstaculizan para poder salir adelante, les causan grandes problemas. De hecho, si echamos un poquito mirada a lo que viene a ser la idiosincrasia de las diferentes culturas, podemos encontrar que los latinoamericanos, en términos generales, es una cultura que elogia muchísimo la pobreza y censura y enjuicia de manera muy rigurosa a la riqueza. Hoy en día, si antes no sabíamos qué hacer con los pobres, hoy con todo lo que está pasando, no sabemos qué hacer con los ricos.
Y es que esa forma nosotros de actuar nos influye mucho en nuestra educación. La pobreza mental, las limitaciones, los complejos, los miedos con los que sale el vendedor, pensando que la competencia es mejor, pensando que no son vendedores, pensando que este mundo digital los va a dejar desbancados, pensaron que no nacieron para vender, son una serie de miedos que los tienen esclavizados. Algunos vendedores que he tenido a mi cargo, he escuchado que se ponen una meta. Por ejemplo, ellos tienen la meta de vender 5 productos a la semana. ¿Y sabes qué pasa los días viernes? Cuando revisan sus resultados no vendieron 5, vendieron 2. Pero ¿sabes qué es lo que comentan? Bueno, 2 es mejor que nada. Sin embargo, estas mismas personas que se llegan a poner en la mente un número para poder sacar adelante sus necesidades familiares, personales, sociales, tienen un comportamiento muy peculiar. Por ejemplo, alguien dice, yo con 20,000 pesos al mes salgo. ¿Y sabes cuánto logran? 12, 13, 15 y cuando le va bien, 18. Pero van cambiando las circunstancias. Y ahora resulta que este mismo vendedor empieza a tener otro tipo de necesidades. Es un niño chiquito, está ahí, nace, su mamá tal vez está enferma y es necesario que él deba de tener mejores ingresos. Así que ahora él se pone en su mente que ya no alcanza con 20, ahora debe de ganar 35. ¿Y qué crees que pasa con el tiempo? Que empieza a ganar 28, 29, 32. ¿Qué fue lo que pasó? Si antes solamente alcanzaba a tener escasos 18 y ahora ha cambiado y ha mejorado esa cifra. Lo que llega a ocurrir es que los mensajes inconscientes son muy poderosos para que la mente se acomode y comienza finalmente a buscar el resultado que nosotros hemos estado pendientes de ello. De hecho, yo soy un convencido que para poder vender un producto se necesita entender varios elementos importantes. Uno de ellos, debes de tener un profundo conocimiento de tu producto. Debes de tener una gran seguridad en ti mismo. Debes también de confiar en tu producto y debes también de creer que tu producto es el mejor. Si nosotros no tenemos, digamos, esa programación, nuestra mente, en lugar de ser una aliada que nos ayude y nos impulse a poder lograr éxitos, lo que va a hacer ahora va a ser una enemiga. Y eso es un tema que en la parte de la neuroventa debemos de tener muy presentes. El neurovendedor sabe ahora que la venta creativa implica enfocarnos en lo que son los beneficios. La forma del delivery, de contactar con las personas, ha cambiado y seguirá cambiando de una manera radical. Ya no podemos seguir nosotros con los mismos guiones ni con las mismas programaciones. Hoy, el neurovendedor, en lugar simplemente de llegar a una cita, el primer punto que lo guía es establecer verdaderamente un contacto profundo con su lead, prospecto, su comprador. El establecer una relación profunda para poder entender qué es lo que el cerebro del otro quiere nos da enormes ventajas para poder establecer un diálogo de valor, donde podemos escuchar más que hablar y después, en lugar de presentarle un producto, un bien o un servicio, el punto principal es ofrecer una solución. No son mero juego de palabras, son conceptos que debemos nosotros de entender en toda su magnitud. Vender una solución integral es ir a la causa raíz. Cuando yo te comenté que mi mentor, José Luis Galván, llegaba a la venta cuando yo pensaba que no era vendedor, y hacía cosas de magia. Yo había estado tocando puertas y me voy a regresar a esta parte de la anécdota que te comenté. Yo trataba de vender una tarjeta de crédito, yo trataba de vender una Afore, yo trataba de vender un producto. Cuando llegaba entonces mi mentor, escuchaba la necesidad del cliente y hacía una conexión para poder ofrecer un combo, un kit, una solución integral. Y de esta suerte, si el problema, por ejemplo, de mis clientes de las escuelas privadas a las que yo asistía era que los padres de familia entraban constantemente en cartera vencida por la situación económica que tenían, entonces había un problema de tesorería. Eso es lo que alcanzaba a ver el líder. Veía mucho más allá. Su foco de atención no se quedaba en las características del producto, no se quedaba en el producto mismo. Él sabía que el producto no satisface las necesidades profundas de la mente, del cerebro del comprador. En ese sentido, es importante que nosotros tengamos que tener muy claro de qué manera podemos establecer grandes diferencias en la forma en que podemos entender la necesidad del cliente para poder lograr
realmente lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando no siempre y necesariamente es al final de los 3 pasos un cierre. Esta también es una de las enormes trabas o paradigmas equivocados que nos hemos planteado. En las neuroventas, el cierre no está al final, está al principio, está en medio y está al final. Desde el momento en que nosotros tenemos un primer contacto con nuestro comprador, ya estamos haciendo un cierre. Al momento de entusiasmarlo, al momento de compartirle, el momento de darle una solución durante todo el proceso, hasta el acuerdo final, que es el cierre, está presente este elemento fundamental. Durante los cursos que realizamos aquí en AMA, muchos de nuestros participantes esperan con mucha ansiedad a que lleguemos a la última parte para ver cómo pueden ellos cerrar más ventas. Pues ahora quiero decirles que en los cursos que estamos dando, los habilitamos para que ellos tengan la mente enfocada precisamente en que el cierre abarca todo el proceso de la venta. Los habilitamos principalmente en cómo poder llegar a los distintos públicos. Hay un principio de comunicación que dice que tenemos que adaptar nuestros mensajes al tipo de audiencia a la que vamos dirigidos. No es lo mismo venderle a un hombre que a una mujer, a un millennial que a un chavorruco. No es lo mismo vender cara a cara que vender a través de todas estas redes digitales. El medio tiene que adaptarse al tipo de audiencia y al tipo de mensaje que nosotros queremos darles. Hoy, aquí, en este webinar, queremos compartirte una serie de herramientas que te ayuden a poder transformar tus mensajes, a que podamos llegar al cerebro de la gente, a que podamos dejar atrás nuestros guiones acostumbrados y podamos entonces ver cómo pueden funcionar algunas herramientas que son de la neuroventa, de la neurolingüística, para que puedas tú obtener pues mejores resultados en este momento de crisis, donde las personas llegarán más golpeadas, más frustradas, con los brazos caídos, mucho más desgastados, y donde los líderes tienen la enorme responsabilidad de poder saber cómo acercarse con su gente, para entenderla, para reconocerla, para acompañarla, para darles el ejemplo, no solamente verbal, sino de cómo se puede cerrar un negocio. Hoy decía, es tiempo de los líderes hacedores. Y estos líderes hacedores deben también acompañar a su gente para enseñarles a utilizar las distintas herramientas digitales que tenemos en este momento y construir mensajes que puedan tener sentido e impacto en nuestros usuarios, en nuestros compradores y en nuestras audiencias. Ya sea a través de chats, del teléfono o de forma personal, el líder tiene que mostrar ahorita un cambio importante y en este sentido, la herramienta que te voy a compartir tiene un efecto extraordinario. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros podamos utilizar estrategias de comunicación para poder llegarle al cerebro y poderlo entusiasmar. La diferencia que hay entre la característica y el beneficio es la primera parte para poder entender entonces la fuerza de esta herramienta. Muchos vendedores me contactan por teléfono, como seguramente a todos ustedes, venden todo lo que se pueden imaginar, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es ese sonsonete que tienen, acompañado de una forma mecánica de tratar de contactarme conmigo. En primer lugar, el error que cometen es no pronunciar bien mi nombre. En lugar de decirme Germán Normandía, terminan diciéndome Gerardo Buendía. Y al final de la conversación me dicen, bueno, mire, señor Hernán, ¿no? Para empezar, ni siquiera tienen el cuidado de anotar y de saber leer un nombre. Crítico. En segundo lugar, tienen un guión estructurado. Están cansados, son mecánicos, son aburridos, son personas que quieren simplemente sacar su quincena para poder hacer frente a sus distintas necesidades. En ese sentido, recuerdo que hay una frase en la política que dice que un político pobre es un pobre político. Ni siquiera voy a mencionar la fuente porque no queremos entrar en estos temas polémicos. Pero déjame trasladar esta frase cuando hablamos de que un vendedor pobre es un pobre vendedor. Los vendedores que yo conozco, muchos de ellos, son personas acaudaladas y no solamente en lo económico, sino también plenas y prósperas, también en lo interno, en lo espiritual y en lo mental. ¿Y saben por qué? Porque ellos no son vendedores transaccionales que buscan presionar al cliente para venderles, tampoco ya son vendedores consultivos. Ellos son ahora asesores y son también, muy importante, agentes de servicio. Quien no entienda que al momento en que tú vendes le puedes cambiar la vida a alguien, sigue estando todavía en la vieja escuela. Quien no entienda que
no se trata de vender únicamente un producto con ciertas características, sino poder ofrecer beneficios que puedan hacer que las personas realmente conecten con su necesidad y podamos despertar su atención y su interés. Entonces necesitan capacitarse y actualizarse para poder desarrollar estas competencias. Y como hemos mencionado que la venta es una habilidad, la buena noticia es que todos podemos, con práctica, con tenacidad, con mucha observación, con estudio, salir adelante. A continuación vamos a presentar esta diferencia entre lo que es una característica y un beneficio. Muchos de ustedes, sin duda alguna, lo saben, pues ahora lo van a saber de una forma todavía mucho más extendida y sobre todo aplicado al mundo digital en el que hoy en día nos hemos acelerado para poder hacer frente a ello. Las características venden únicamente las propiedades y los atributos de lo que nosotros tenemos. Si estamos vendiendo bocinas, podremos hablar del tamaño, de la forma, del peso y del color. Cualquier tipo de situación que nosotros vendamos en forma de características no solamente llega a resultar tedioso, sino aburrido. Si esto es la forma en la que tú te vas a dirigir conmigo para vender un producto o un servicio, yo te agradecería que no me quitaras el tiempo y que me mandaras, por favor, un folleto para que yo pudiera ver entonces todas las especificaciones técnicas del bien o servicio que me quieres ofrecer. En cambio, los beneficios es la comunicación creativa. Los beneficios no le venden a la parte racional, le venden a la parte emocional, porque tocan deseos, tocan confianza, tocan en un momento dado la imaginación. La esencia de la venta creativa está basada fundamentalmente en la venta de lo que son los beneficios. Y si tienes alguna duda, pues hagamos un ejercicio con un producto. Por ejemplo, un celular, ¿sí? Si nosotros estamos vendiendo un celular, yo quiero que analices cuáles serían los dos discursos que podrían en un momento dado motivarte más, interesarte más en ello. ¿Qué te parece si empezamos con este ejemplo hablando de lo siguiente? Traigo para ti un celular muy bueno. Quiero comentarte que tiene una pantalla muy buena 4K, además tiene un procesador de alta gama. Es un equipo que tiene un almacenamiento muy robusto y móvil, tiene cámaras con 12 megas, colores y tamaños de diversa forma y además una extraordinaria batería de soporte. Nuestra compañía tiene 20 años en el mercado y tenemos políticas de calidad y de servicio que sin duda alguna te van a ser de atención y de tu interés. ¿Me lo compras? ¿Sabes qué? Hay tanta competencia, hay tantas formas de poder entender que la mente de las personas son tan diferentes que este tipo de discursos y esta forma de poder vender ha pasado a desuso. Si tú eres un neurovendedor o te interesa tomar alguno de estos cursos para poder desarrollar tus habilidades, necesitamos cambiar entonces la forma de llegarle al cliente. ¿Tú consideras que sería diferente, por ejemplo, si yo te buscara dar un celular después de haber escuchado tus necesidades y saber que eres una persona que viaja constantemente, que eres una persona consultora, que eres una persona que recibe muchas llamadas y no solamente locales, sino que dentro de lo que son tus viajes necesitas una buena conexión, un buen acceso? Y entonces, al entender cuál es tu perfil, podríamos manejar este tipo de venta de una manera distinta. Y podríamos hablar entonces, por ejemplo, de lo siguiente: yo quiero ofrecerte esta solución. Es un celular que tiene una pantalla 4K de alta definición, con la cual podrás tener una extraordinaria nitidez al momento de consultar todos sus datos y puedes agrandar las imágenes en caso, señor Normandía, como usted me dijo, que su vista le falla un poco. ¿Es correcto? Además, tenemos un procesador extraordinario de alta gama. Esto significa para usted poder contar con la velocidad que necesita y también la protección para poder tener toda su información en tiempo y forma con una fluidez y con una seguridad como nunca antes la ha tenido. El almacenamiento móvil de este equipo le permite guardar y compactar todas las imágenes y las fotografías que me dice que son tan preciadas para usted. La cámara que tiene este equipo es fundamental porque le permite una alta resolución. Tenemos en diferentes colores y tamaños que se pueden ajustar a su estilo de personalidad y también al tipo de negocios que usted maneje. Esta es una sencilla elegancia para que usted pueda contenerlo. Nuestra batería de soporte le permite tener este equipo algo muy resistente, le va a dar una vida útil y además va a proteger su inversión. Tenemos 20 años en el mercado y esto significa para usted confianza y tranquilidad de estar trabajando con una compañía que tiene un alto prestigio.
Asimismo, tenemos 200 sucursales y hacemos entregas online, lo cual significa para usted tener un acceso inmediato con toda la facilidad que brindan los medios tecnológicos. Y nuestra política de calidad y servicio le dará el ahorro, la tranquilidad y la confianza que usted necesita. Queremos ser sus socios. ¿Diferente? ¿Encuentras distinta esta estructura? Si es así, ¿en dónde está la diferencia? ¿Cuál llega más al cerebro? ¿Cuál abre un abanico más de posibilidades para poder no solamente venderme de una manera fría y técnica un producto o un servicio? Y la pregunta fundamental, ¿cómo podemos manejar esta herramienta en los diferentes medios con los que hoy vamos a tener acceso? Estos cambios tecnológicos efectivamente han llegado para quedarse. Y no solamente se trata de tener uso y manejo de herramientas digitales, se trata de hacer todo un cambio de cultura digital para poder entonces convencer, entusiasmar y emocionar a nuestros clientes a través de lo que es la distancia. Si tú no has respondido finalmente en esta sesión para dar paso a algunas preguntas, a estas 3 preguntas que después de haber hecho tu exposición y de haber presentado una solución, si no has respondido a estas 3 preguntas, no has hecho un buen trabajo. Los clientes se preguntan, aún sin decírtelo, ¿en qué consiste su producto? Segundo, ¿qué va a ser su producto por mí? Y tercero, ¿por qué comprártelo a ti? Las neuroventas son ventas creativas. Están basadas en la observación y están basadas sobre todo en venderle al cerebro emocional. Si estás de acuerdo, si necesitas alguna orientación, si tienes una pregunta, este es el momento para hacer una pausa porque quiero dar un espacio dentro de lo que nos dé el tiempo programado para esta sesión para poder responder algunas de ellas. ¿Te parece? Bueno, pues voy a pedir por favor a Jaime que nos pueda leer algunas de las preguntas y yo con todo gusto daré respuestas a ellas. Germán, muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a algunas de las preguntas. Dice vender una experiencia, vender emociones y después de vender el producto. ¿Qué opinión te merece en este aspecto del comentario que nos hace Gonzalo? Vender una experiencia, vender emociones. Gonzalo, efectivamente estamos haciendo eco a lo que hemos comentado aquí. El énfasis principal es que la venta ya no puede ser aburrida, ya no es tan estructural, la venta ya no es de catálogo, la venta ya no es un guión aprendido ni una serie de pasos rígidos. Hoy necesitamos conocer a nuestro interlocutor, saber las diferencias en cuanto a nuestra segmentación y adecuar nuestros mensajes al tipo de público al que vamos dirigidos. Y algo muy importante, no le vendas a la gente, véndele a la mente. Y eso incluye lo que tú dices, tener una experiencia memorable donde el cliente regrese, porque fue padre la interacción que se tuvo. Que seas, de alguna manera, tengas la preferencia de tu cliente y puedas obtener al final del día la lealtad del mismo. ¿Qué significa la lealtad en el mundo comercial? Significa compra y recompra y recompra. ¿Estamos de acuerdo, Gonzalo? Ok. Otra pregunta, Germán. ¿Qué tipo de mensajes debemos de enviar hoy para las personas que tienen temor a gastar o prefieren otro tipo de compras? Yo diría que véndeles sin venderles, ¿sí? O sea, seamos realistas. En este momento hay todo un cambio de prioridades. Las personas van a ver qué va primero, qué va después. Sin embargo, esto es pasajero y al final del día va a haber un reordenamiento. Van a haber muchos perdedores, van a haber algunos ganadores, pero van a ganar todos aquellos que aprendieron de esta lección. Es un hecho, desde mi punto de vista, que el valor, digamos, de la austeridad y del cuidado del uso de los recursos llegó para quedarse. Y uno de los puntos muy interesantes es, yo diría, uno, necesitamos fortalecer la cercanía, ya que el servicio va a ser una de las principales decisiones para que el cliente nos compre. Yo como cliente preferiré comprarle a alguien que me ha dado un servicio correcto, fiel, ético, que me ha servido, que ha funcionado, que es una empresa seria, que ha estado atento, que durante esta pandemia se ha acercado conmigo, me ha mandado no solamente información para venderme, sino también información creativa, educativa, sobre el mundo. Este acercamiento me da una buena impresión acerca de lo que son nuestros clientes. Así que yo diría, es momento de bajarle a la ansiedad. Los líderes, los directores, tienen que ser psicólogos también para poder entonces entender cómo manejar este tipo de situaciones donde ahora hay que vender más
en un lugar donde se compra menos. ¿Sí? Vamos a invertir completamente nuestros valores, pero algo te voy a decir, se van a seguir vendiendo zapatos, se va a seguir vendiendo ropa, se va a seguir vendiendo agua, computadora, se van a seguir vendiendo cursos, bienes, productos y servicios se van a seguir vendiendo. Nada más que hoy en día el delivery, la forma de entregarlo va a ser diferente. Por lo tanto, nuestro lenguaje se tiene que adecuar. Es importante entonces, yo diría, que podamos gestionar todo lo que es esta ansiedad que al final del día bloquea nuestra mente y nos hace esclavos de nuestros propios miedos, ¿sí? Y atender sobre todo, no tanto la parte del control, sino buscar ahora más estrategia. Por ejemplo, nuestros clientes clave. Tenemos no ver que el volumen, digamos, de todos nuestros clientes, sino hacer un verdadero análisis de sus características, de su perfil, de su compra, de sus alcances, de su potencial estratégico y concentrarnos en ellos. Dado que tenemos pocos recursos, tenemos que invertirlos en cosas que verdaderamente tengan un retorno de la inversión. Perfecto. Mira, otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿nos podrías comentar alguna técnica que podamos aplicar con nuestro equipo de ventas que tiene una mentalidad de una venta transaccional y aparte sus ánimos están únicamente en la frustración? Tenemos que ser serios. Hay muchas formas de entender esta apatía que se puede tener por parte de un equipo de trabajo. No siempre todo es la actitud. Voy a mencionar algunos ejemplos de cómo puede impactar en el ánimo de las personas de los equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se tiene una visión clara del negocio? Existe una gran confusión. Cuando se dan varias señales encontradas y contradictorias, cuando se establecen ciertos parámetros y al día siguiente se cambian por completo este vaivén, pues genera una confusión. Como confusión tendría si agarras un GPS, no le pones un destino correcto, pues se está paseando por todos lados. Hay que revisar si lo que es la visión, lo que son los objetivos, lo que son las metas, están siendo suficientemente claras, son realistas, son equitativas, son medibles. Otro factor que también puede influir en el ánimo de las personas tiene que ver con una falta de capacidad, de know-how, de habilidades. Entonces, esto llega a generar ansiedad y angustia en las personas, porque ahora me estás pidiendo a mí, que tengo 40 o 50 años, que tenga que manejar todo lo que son los equipos, las redes y entender todo este tren digital que está transformando la forma de acercarse con los clientes. Y quienes son también jóvenes, también pueden carecer de algunos elementos propios de lo que es generar una buena conversación, una buena comunicación, poder conocer un poco acerca de la psicología de los clientes. Revisa. Si no es un problema de falta de habilidades, lo que está generando entonces la desazón y desmotivación de tu grupo. También podría haber falta de recursos. Si en un momento dado todos necesitamos tener un celular, existen 3 en la compañía y hay 4 vendedores, por supuesto que se están peleando con estos recursos, ¿sí? Tenemos que ser muy cautos para poder dosificar los recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos. Otro punto también importante que puede generar problemas son los incentivos. El tema de los incentivos es clave. Cuando no existe los incentivos justos, adecuados y oportunos, la gente se resiste y con justa razón. Dicen, a ver, ¿yo qué gano al final del día? ¿No? Nada más me estás pide y pide y pide, pero no hay un reconocimiento, no hay un incentivo. No tienen que ser necesariamente económicos, pero ojo, si no tocas lo que son los resortes motivacionales de tu gente, entonces las vas a tener resistentes. Y si al final del día no hay un plan escrito, no hay un plan difundido, no hay un plan que conozca desde el call center, la del almacén, el de operación, el de producción, el comercial, entonces estamos hablando un lenguaje diferente. Mi recomendación sería ir a las causas raíz para poder entender qué es lo que está pasando con tu equipo de trabajo y los directores, vuelvo a insistir, y los líderes ahora tienen que jugar un papel clave. Ellos son los pilotos en la tormenta. Muy bien, gracias. Mira, una pregunta más que interesante porque yo creo que se adapta muchísimo a lo que estamos haciendo hoy en día. ¿El telemarketing y ventas online serán válidos para estos tiempos? Queridos compañeros, no solamente van a ser válidos, sino que van a ser una condición sine qua non. ¿Qué significa esto? Que es una condición esencial para la sobrevivencia humana. Llegaron para quedarse. Y ahora ya no vamos a tener, insisto, esta posibilidad de poder tener cara a cara. En algunos libros extraordinarios como Oppenheimer, por ejemplo, en este libro de Sálvese quien pueda, muy interesante y te lo recomiendo, estamos viendo qué cantidad de puestos de trabajo, de oficios y de profesiones van a desaparecer. Mucha de la parte de la venta tradicional, como hoy la veíamos, va a cambiar automáticamente.
¿sí? Muchas empresas van a decidir por tener una venta completamente automatizada, pero para soluciones más complejas siempre vamos a necesitar al asesor. Siempre vamos a necesitar la posibilidad de que alguien nos oriente, de que alguien nos guíe. Entonces, la recomendación es, vamos a familiarizarnos con las distintas herramientas que están a nuestro servicio. Las herramientas no son un fin por sí mismos, son un medio. Lo importante de todo esto es el bienestar, el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Utilicemos entonces la tecnología para poder allegarle a las personas soluciones que sean creativas, funcionales y necesarias. Ha llegado para quedarse el online y es importante que empecemos a ver qué está haciendo nuestra competencia y en este sentido hablar su mismo lenguaje. ¿Algo más? Una pregunta, vamos a hacer un par de preguntas más. Bueno, una pregunta más y una recomendación que nos están haciendo por ahí. Dice, ¿cómo inicias el contacto con un cliente potencial cuando no conoce ni tu producto? Bueno, ahí yo no sé si el problema sea del cliente potencial, yo más bien diría que es el vehículo que eres tú, que es el que tiene que comunicar acerca del producto, ¿sí? Nadie ama lo que no conoce. Si yo no voy a comprar algo que, a menos que me lo regalen, y eso a veces hasta lo guardo en un cajón o lo regalo, ¿no? Y por mi cuenta. Entonces, bueno, pues ahí tienes en la pregunta la respuesta. Tú necesitas asegurarte que las personas conozcan el producto, porque el conocimiento los lleva al entusiasmo. Podríamos hablar de una venta por contagio. Durante esta plática hablé que para poder nosotros contagiar a nuestros colaboradores, a nuestros leads, a nuestros prospectos o clientes, primero tú tienes que tener un conocimiento profundo de tu producto, ¿sí? Tienes que tener una gran confianza y sobre todo creer en él. Entonces, es importante que tú busques los medios para poder hacerle al cliente ver los beneficios, las soluciones, cómo le va a cambiar la vida el hecho de que tenga ese producto. Insisto, entrar sin que el cliente conozca el producto, estás entrando mal, se te va a caer la venta y al final del día no vamos a generar clientes reales. Y lo importante no es vender una sola vez, sino tener clientes que se casen con nosotros y que puedan comprarnos y recomprarnos. ¿Qué otras Bueno, por dudas? último, solamente un comentario que nos hace Karen Estrada. Quiere saber si tenemos cursos de neuroventas aquí en AMA, por supuesto. Vamos a mandarle la información. Uno de los expertos en este tema, evidentemente, es Germán. Y, por supuesto, le mandamos la información para los cursos de neuroventas que tenemos aquí en AMA. Germán, queremos agradecer tu valiosa participación. Nos has dado un recorrido de las ventas, las nuevas técnicas y lo que podemos potencializar ahora con las neuroventas. Muchísimas gracias. Agradecemos tu participación, tus comentarios, tus asesorías, tus buenos tips y, por supuesto, agradecemos a estas 500 personas que se conectaron a este webinar. Agradecemos, como siempre, su presencia, su fidelidad que tienen hacia AMA y estamos a sus órdenes. Germán, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. De nada, y solamente quisiera agregar 2 puntos. Necesitamos capacitarnos y capacitarnos para que no nos dé esta angustia de no saber cómo poder enfrentarnos a este mundo y hay que ir con los mejores, porque existen muchas informaciones y se vale, ¿verdad? La gente tiene que vivir y recibimos cantidad de información a través de varios medios. Bueno, hay que cuidar nuestro dinero y hay que poder al final del día tomar la mejor decisión. Quisiera concluir con esta forma de vida acerca de lo que son los vendedores, diciendo que los vendedores no consiguen lo que merecen. No es cuestión de suerte, no. Los vendedores consiguen lo que negocian. Así que, señoras y señores, me dio mucho gusto coincidir en este webinar. El mundo es pequeño y por ahí nos vamos a ver. Germán Normandía les desea lo mejor y, señoras y señores, vamos a vender mis espartanos y allí el mundo nos está esperando. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, buen día.